por estar aquí con nosotros, Mario, y vamos a escuchar la impresión de Carlos Mario en cuanto al paisaje, ¿cierto? Sí. Va a haber una relación entre el paisaje y el trabajo de Alejo. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por su acogida. Mi nombre es Carlos Mario Herrera, soy antropólogo. En este momento estoy adelante un proyecto de arqueología en el municipio de Ituango. El proyecto se enmarca en la perspectiva de una arqueología del paisaje de tradición europea, principalmente anglosajona, francesa e italiana. Parte de considerar el paisaje como la principal representación de la naturaleza, como una construcción histórica. Entonces, en esa medida, el paisaje es representación de la concepción de la naturaleza de distintos grupos humanos de distintas civilizaciones o de distintos momentos de civilización. Es decir, a cada civilización o a cada periodo de una civilización le correspondería un tipo de paisaje. El paisaje es construcción social y material, es decir, simbólica y material. Es entonces un palincesto en la medida en que se superpone las capas del paisaje. El paisaje de una sociedad de hace 3.000 años se encuentra en el paisaje actual en dos capas, se encuentra superpuesto, una superposición de los paisajes antiguos en el paisaje actual. El trabajo parte de la inquietud, ¿cierto?, de identificar el paisaje del siglo XVI de la antigua provincia de Antioquia en el paisaje actual de esta zona. Entonces tenemos aquí un detalle del mapa del Nuevo Reino de Granada, el más antiguo que se conoce de Colombia. Justamente el centro del mapa está marcando pues como el territorio de mi interés. Es la antigua provincia de Antioquia que iba desde el centro de Antioquia hasta Ituango. Y es muy elocuente el hecho pues, de que el centro geométrico del mapa sea pues esta zona, además porque los centros geométricos en los mapas son indicativos de intereses políticos, económicos, de que hay cosas pues interesantes como resaltar. El trabajo parte pues, de un interés por identificar pues, un paisaje antiguo, unos paisajes antiguos en el paisaje actual. Y como yo no empecé haciendo arqueología de campo tradicional, pues soy un arqueológico haciendo trabajo de terreno, se empezó con una cámara fotográfica y tratando de hacer esa identificación. El método es ir del territorio al asentamiento y del asentamiento a las formas arquitectónicas. Entonces, pero antes de saber eso, pues incluso fue una cosa muy intuitiva, pues no, después descubrimos como esta perspectiva de la arqueología del país, pero todo fue pues como de la observación de rasgos curiosos pues, en estos paisajes en los que estaba recorriendo. De empezar como a observar unas lógicas, como unas formas también, porque en la perspectiva de la arqueología del paisaje pues se ocupa mucho, se interesa mucho por la morfología. Entonces, primero es esa mirada, ¿cierto?, panorámica pues, del paisaje, pues, de la grandes rasgos del territorio. Entonces son el cañón del Cauca, ¿cierto?, la cordillera occidental, un nudo de Paramillo, pues como este sistema de lomeríos que se desprenden del Paramillo y van a dar al río Cauca, ¿cierto? Entonces es esa mirada inicial, pero en esa mirada inicial se van identificando detalles, entonces es un proceso muy gradual de ir afinando la mirada a través de la cámara, de la cámara fotográfica, con zoom o sin zoom, pero identificando pues, como lo lejos. O sea, aquí se empiezan, por ejemplo, esta punto de evidencia pues, como más de esa identificación, ¿cierto? Entonces se empiezan a observar sitios arqueológicos escalonados, ¿cierto? Que vienen a hacer eso, que vienen a hacer eso. Es una
se habla que esos ordenamientos no son, sí, son artificiales. son artificiales. Y de acuerdo pues, como con los estudios de la arqueóloga Leonor Herrera, de 1981 datan más o menos del siglo X, pues como estas, Sí, claro, este tipo de hechos por los indígenas. se les conoce como plataformas artificiales o tambos, patios de indios también los llaman, Y utilizaron esos planos porque para vivienda. había asentamientos ahí. Sí, Y corresponden por lo general a filos o cúspides de las cordilleras. es una lógica del paisaje muy interesante que se está, que está en el paisaje actual, que no es percibida por el común de la gente. Casi que para percibirlo hay que estar montado encima de una cosa de eso. La mejor forma de, pues, en la que empecé como a identificar este paisaje era recorriendo los lugares de ese paisaje, porque entonces el asunto de la visibilidad, el paisaje, es decir, parto pues de la idea del paisaje es una experiencia sensorial, paisaje es el concepto pues, del paisaje que me gusta manejar desde la teoría del paisaje, pues, nace del arte, porque es con la apreciación pues, estética de la naturaleza, y es precisamente pues, además de una construcción material del espacio, ¿cierto? Lo que de lo que estoy interesado también es en la percepción arqueológica, pues, la percepción de cómo percibían en el pasado, ¿cierto? Digamos, determinado grupo cultural ese paisaje que era mundial. Es decir, nosotros un paisaje, Alejandro por ejemplo me planteaba, pero es que el paisaje de la existe por fuera de la mirada, ¿no? Es decir, en el momento que uno delimita también, es decir, así sea que uno, una fotografía o una pintura, lo que sea, el hecho de tener unos límites, de marcarlo, ya hay una concepción cultural que se median concepciones, hay median percepciones y eso, entonces. Pero más de lo humano. Pero lo humano siempre atravesado por lo cultural. Entonces, retomando como lo que habíamos quedado al último del conversatorio pasado, donde él ya franqueaba como los muros de la casa y mira esa mirada hacia afuera, como a través de la ventana, donde se enmarca y se suscribe el paisaje, y donde hablaba de que nosotros, más que ser paisajes, somos paisajes. O sea, nosotros no estamos en el paisaje, sino que también lo somos, y que hacer esa mirada de estar en ese entorno. Entonces, esa mirada de la que habla Carlos Mario, de que es sensorial, artística, que necesita como otra mirada aparte de él, para poder identificar con estos rasgos. Y en esa medida, esto es un paisaje que tiene muchas capas, que no es esas capas simplemente de lo prehispánico, de lo colonial y eso, capas también muy recientes, porque es un territorio afectado por la violencia, el orden público generado por órdenes de distinto tipo, pueden ser por fuerzas armadas, por grupos al margen de la ley, llámense autodefensas, guerrilla, todo eso. O sea, el paisaje va teniendo esas cicatrices. Entonces, para mí es muy importante invitar a Carlos Mario, porque él nos va a hablar de alguna manera como de ese otro paisaje donde se pueden evidenciar otras cosas y lo podemos como poner en relación con lo que yo he venido hablando últimamente, como ese paisaje violado, agredido, que tiene cicatrices, que tiene secuelas, que aún no sanan, que sigue siendo afectado en la actualidad y donde el conflicto es permanente. O sea, es un territorio donde el conflicto está vigente, es permanente y del cual no se desprende aún como es. Entonces, esa mirada antropológica que Carlos Mario nos está permitiendo y nos está permitiendo conocer, nos evidencia como que es otra capa, y es interesante porque al salir nosotros a cualquier parte nos va a posibilitar y con esos rasgos identificar cosas diferentes en el paisaje.
¿Qué lo motivó a dedicarse al paisaje? El estar desempleado y no tener sino otra cosa que mirarlo. Así de sencillo. Es decir, el verme en algún momento, es decir, de regresar como a la tierra, a mi tierra, ¿cierto? No tener un empleo y dedicarme al negocio familiar y simplemente estar lleno de paisaje por todas Es la contemplación. Es la contemplación, es como esa mirada desde lo artístico, es de ser artista, que todo parte de un punto primigenio que es la contemplación. En esa mirada hay como un punto de unión entre lo artístico y... Bueno, no, y otra cosa, de todas formas yo tenía un interés, pues cierto, como antropólogo y desde la historia pues me gusta mucho sobre la zona porque es una zona con muchas referencias históricas y con pistas arqueológicas en documentos del siglo XVI, del XVII, del XIX. Una tradición riquísima, pues es una zona culturalmente bastante interesante. ¿Y está centrado en los países? ¿O está centrado en varias regiones, en otras regiones? Sí, lo que pasa es que, como si pueden observar, esto es de una inmensidad, es decir, esto es casi. Yo estoy parado pues, en este lugar donde estoy tomando la foto. Los últimos cerros corresponden a Borutica, hacia este otro lado es también, pues son territorios inmensísimos. Uno puede alcanzar con la mirada pues, unas vastedades insospechadas. Entonces, en la medida en que también afino, en que miro más y que también recorro, me intereso. Pero sí se ha concentrado en el valle del río San Andrés y en la cuenca pues, del río Tuango, río Cauca, pues esta zona. El valle de la Quebrada de Santa María, que sería por acá. Sí, el interés sería pues, como reconstruir el paisaje, pues, o llegar a tener como un conocimiento de ese paisaje de la antigua provincia de Antioquia, pues, que en el siglo XVI que era de Santa Fe. Iba hasta Ituango porque desde Santa Fe de Antioquia hacia el suroeste era la provincia de Arma, la provincia de Caramanta. Eran gobiernos, se gobernaban pues, eran gobiernos independientes. Después se realizaron pues, como la provincia de Antioquia, el oriente, que no hacía parte de la provincia de René, pero la gobernación de René. Este es el corazón de la esta provincia. Bueno, entonces del territorio a los asentamientos, ¿cierto? Entonces ahí se marcan, pues, no sé si logran percibirlo, con círculos blancos, sino que muy mala idea pues haberlo marcado con círculos blancos, pero son pues son plataformas de vivienda o se sospecha pues, que es vivienda la mayoría. El cuento con la percepción, con la experiencia del paisaje es que, por ejemplo, está la carretera, ¿cierto? La mayoría de la gente que observa el paisaje de esta carretera ni ve lo que hay encima y escasamente sabe lo que hay debajo. Es decir, para ver que está parado en otro sitio, igual a esto, pues contemporáneo, pues, es como lo interesante de ese asunto, pues que, como les decía, para uno ver, casi que para poder identificar un sitio que está parado en otro, de la misma temporalidad, tiene la misma lógica, puede. La misma lógica, me parece, por sí, porque la carretera es una lógica diferentísima y la forma de caminar, de andar por esos montañas es totalmente diferente. De hecho, los trazos de los caminos son diferentes. De los principios de la arqueología del paisaje es que de esa percepción del paisaje una serie de recorrido del espacio, es decir, se crea paisaje a partir del recorrido pues, del espacio. Bueno, aquí tenemos entonces ya sitios más, ¿cierto? Ya más cosas más concretas, más precisas, ¿cierto? Hay referencias históricas antiguas a este tipo de formaciones, se encuentran en todo el camino del Cauca, Sabana Larga, Borutica, Ituango, Toledo, que la gente las llama mesetas, las llaman mesas. En el siglo XVII, pues,
Vázquez de Espinosa las llama llanadas y vegas de buena y alegre vista, que llaman sabanas. En todas las crónicas, en todas las referencias de los españoles, la alusión a sabanas es a este tipo de... Sí, Alejandro incluso me mostraba, me llamó mucho la atención, un catálogo de un artista que da mucho cuenta de eso. No sé pues hasta qué punto, pero en el siglo XVI, lo que los españoles llamaban sabanas era esto. Eran estos abiertos claros en el bosque, en territorios montuosos, y esto eran las sabanas, eran... ¿Qué hacían verde claro? Eran de gramas, son pastos nativos, muy típicos pues también de las cimas de las cordilleras en todos los años, del turista. Bueno, aquí ya hay entonces un acercamiento pues cada vez más, ¿cierto? Estos son los tambos, miren, lo artificial pues de estas aplanaciones, ¿cierto? Se corta, son cortes en la ladera, ¿cierto? De forma angular o perpendicular también, pues angular a la pendiente. Y ahí se encuentran artefactos o... Bueno, ese es el asunto. Entonces, como yo no he tenido la oportunidad, es decir, apenas voy a tener la oportunidad de hacer prospección arqueológica, entonces casi que solo la prospección arqueológica podría corroborar o podría datar el sitio. Es decir, en la medida que yo recupero material cerámica, lítico, material cultural, pueda datarlo. Pero, es decir, me baso en que son, pues, la arqueóloga Leonor Herrera en todo el occidente colombiano los ha podido datarlos como del siglo XIX, lo que supone el periodo, pues, tardío hispánico, que es hasta el siglo que encuentran los españoles en el siglo XVI, pues, en la cuenca del Cauca. Entonces, aquí otros sitios. Esto lo conocen como los patios allá. Los patios. Los patios. Estos ya son como más serranos, pues más altos. Miren, aquel de allá, ese es un caso pues de tambo perpendicular, ¿cierto? Como la pendiente. El asunto de la visibilidad, por ejemplo, donde está, es decir, le estoy tomando desde un sitio arqueológico, donde está el pequeño saladero, ¿cierto? Es un sitio, y al frente del cerro es otro sitio. Y lo más importante es el contraste de colores, o sea, no solamente mirar allá el contraste de colores. El territorio es muy bello. Cada vez se van percibiendo más detalles, es decir, a lo lejos, ¿cierto? Es decir, afinando cada vez más la mirada, entonces empiezan a percibir rasgos arquitectónicos, ¿cierto? El camino, todos estos cortes, ¿cierto? El sistema escalonado de planos, ¿cierto? Una intervención del espacio bastante interesante. Este de acá, por ejemplo, empieza con un cerro, el camino serpenteado, es un símbolo pues también de la forma, pues, pensaríamos, tratándose de la etnia notable a la que correspondería este paisaje, es un símbolo muy asociado al, pues, el rayo, pero también la serpiente y el oro, pues, que era la diferencia también. Sí, pillan lo de los caminos. ¿Cómo resuelven, cierto? Como pues, para allí, para allá. Marca la diferencia, la distancia, el espacio. Eso es un caso, es decir, ¿qué es lo que se busca en la arqueología del paisaje? ¿Qué pretende? Entonces, identificar en el paisaje actual elementos del paisaje antiguo. ¿Cómo aparecen esos elementos del paisaje antiguo? Como elementos fosilizados, como elementos reutilizados, como elementos deducibles. Hay elementos que pudieron decir, como estos que son fosilizados, ¿cierto? Quedó, si se conserva. Hay elementos que son deducibles, como este, o el anterior. Una cerca viva, ¿cierto? Que nos pasa mucho eso en este paisaje, la superposición de paisajes. Lo que dan estos caminos por los filos son actualmente, desde la colonización antioqueña lo volvió límites, linderos.
Entonces, alambrado por donde era el camino de los hijos. De este lado es el territorio este, de este lado es. Del Tafilo es los límites de. Lo que para ellos eran lugares de paso, lo volvieron límites y la colocan la lógica pues, de la colonización. Y te pregunto una cosa, en este paisaje, cuando se quitan la naturaleza, se dañan las tallas, los árboles, ¿cuánto tiempo normalmente se demora para resembrar o para llenar otra vez de árboles? Digo que muchas de las cosas que yo he visto como extranjero en Colombia me matan mucho la intervención humana y muchas veces. Como el tiempo para una reforestación. Sí, para la reforestación, porque yo veo mucha intervención por tallar árboles para construir casas o pueblos o no sé qué. Y me pregunto, bueno, en tiempo geológico somos un fragmento de tiempo, un pedacito. Eso es mucho tiempo porque... Sí, para reforestar Porque igual como dedican estas tierras a pastoreo. Pero hay una cosa bastante contradictoria, bastante paradójica. Si no fuera también por esta apertura, es decir, por esta tabla de. Muchas veces no se apreciarían Eso se evidenciaría los sitios. En el cafetero, cuando tumbaron todo el café, porque empezaron a dar las cosas de los timbales. Porque no se apreciaba. La vegetación a veces no lo permite. Aunque muchos de estos lugares son, es decir, digamos, estas mangas, pues que nosotros lo conocemos así, estas sabanas, son de la antigua, pero el territorio pudo haber sido. Pero como qué especies de árboles hay ahí, veo muy poquitos como los cámbulos, pero Sí. no veo como mucho. Bueno, es una pregunta muy interesante porque incluso otra de los rasgos arqueológicos de estos sitios son los árboles. Casi que podríamos decir que hay árboles en esa zona que solamente están en sitios arqueológicos. Que solamente están en sitios arqueológicos. Por ejemplo, tenemos lo que son muy comunes los higuerones, los piñones de oreja, en algunos sitios. Tenemos algarrobo, tenemos cantafisco y frutales que ya no se ven, pues que nadie siembra, es decir, que frutales que eran indígenas seguramente, pomales, pomas, afuera de pomas, guayabas de diferentes clases. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál? No he visto tanto. Piñuelo. La piñuela. Chiribosa. que no son Traídos. son traídos. No son No son salidos de instalados, sino que son más por regeneración natural. Pero donde se supone seguramente habían arboledas porque las referencias históricas a muchos de estos sitios, a estos paisajes, es de que tenían arboledas frutales. Los indios pues hablan incluso de que acaso ustedes, por ejemplo, sembraron todos estos árboles, plantaron esto, y hay referencias de que el poblado, pues como someter a los indios al poblamiento español, implicó sacarlos de sus lugares para que se dieran también de sus lugares, destruían sus casas, ¿cierto? Sus labranzas, la arquitectura que tuvieran, y se habla que talaban las carboneras. Pues era de esa forma arrasado pues también con este sistema de recursos fundamentales ancestrales. Aquí hay varios de estos sitios. Bueno, entonces cada vez más, ¿cierto? El asunto es que cada vez más se afina pues como la mirada, ¿cierto? Fotográfica como para dar cuenta de la morfología de estos sitios. Hay cosas que hasta el momento pues hay intuiciones de cosas, ¿cierto? Pues como de rasgos formales que valdría la pena pues como hacer digamos un inventario de sitios con ciertas características, a ver hasta qué punto son patrones. Lo de los caminos en zigzag,
lo de ¿cierto? El sistema de terrazas, pues la distribución. En estas partes altas, el agua, es decir, para el abastecimiento de agua, lo que uno era que hacían desde la terraza y abajo de recolección de agua de sellas, de lagunas artificiales, donde recogían como el agua. Y si hay caminos en zigzag, eso significa que había sistema de riego. Ese es el sistema de riego. Por las Eso es muy importante lo que decís, porque yo me he preguntado, antes de hablar, hay referencias históricas en las que hablan de sistemas de riego. Las acequias pues, de los colonizadores o de la gente actual es decir, el poblamiento incluso es diferente. Mientras estos se asientan en las cimas de las cuchillas, la colonización es muy colonizando laderas. Las laderas en estas épocas eran monte. Eran bosque. Entonces, pero parece ser que la estrategia, el asunto de ocupar la ladera es estratégico para la obtención del agua, porque entonces se hace una sequía desde la fuente de agua, se trae por la ladera hasta la casa. Entonces era como eso, como la forma de cambia pues como era lo que pues algunos de esos sitios. Ya pues entonces aquí vamos a la forma arquitectónica de lo que se puede encontrar, pues como las ruinas que se pueden encontrar en estos sitios. ¿Y en qué municipio estamos? Esto es en Ituango. ¿Y en Ituango? Sí. San Juan de Rodas, es decir, San Juan de Rodas es una zona muy interesante porque también fue la zona donde existieron por lo menos 3 asentamientos españoles. Españoles fundaron por 3 pueblos o ciudades españoles en esa loma y quisiéramos pues como dar cuenta de esos vestigios. Pero ya no existe ninguna... Están entre el monte. Lo interesante que queremos pues como dar cuenta en la prospección que vamos a realizar es claro, existen las retículas de un pasado urbano del siglo XVI, de piedras y cuadros. Pero en sí no hay un sitio poblado ya en ese punto, ¿no? La gente tiró para los municipios así, San Andrés de Huerta, Toledo. Desde el mismo siglo XVI y XVII quedó muy poquita gente habitando esa zona, de San Juan de Rodas. Siempre hubo una casa, hasta el siglo XX hubo una casa, es decir, unas cuantas casas, y la gente tenía memoria de eso, por tradición, guardaban la memoria de los sitios, como aquí. Incluso hay una tendencia bastante interesante de esa región, es que los sitios más antiguos de los pueblos, las fundaciones más antiguas, son los cementerios de las fundaciones y las comunidades. Casi que donde hay un cementerio en esa zona era un asentamiento ¿Por qué se abandonaron a esos pueblos? Los indígenas no dejaron prosperar. No dejaron San Juan de Rodas fue muy intenso. La última vez que lo quemaron, mataron a los españoles y se dice que le robaron a los mejores españoles. Los indígenas, entonces, que iban a... Allá sí se rebelaron. Allá fue muy dura Ituango es también un municipio muy marcado por la resistencia desde entonces, por eso. Tiene pues toda esa trascendencia de la conquista española. Y culturalmente, porque parece ser que era, era este territorio, pues Fray Jerónimo Escobar, que era pues un cura del siglo XVI, habla de noticias arqueológicas, hablan de que la antigua provincia de Antioquia era de espaciosos reinos, pues hablan de sociedades opulentas, soberbias, como lo escriben. Seguramente no conocieron el metal, no conocieron los caballos, no conocieron el hierro, pero por ejemplo hay cosas, hay labranzas, punta de palo monumentales, hay cosas monumentales, hay evidencias monumentales de estos campos que son de gran extensión. Quisiéramos pues como estas son algunas plataformas pues de vivienda. Parece ser, decir, los indígenas actuales, los cativos que viven pues, como hacia la parte pues, de esa zona, la vivienda es palafítica y es redonda. Esta gente, la vivienda, lo que se puede decir,
usaban en este entonces eran sobre el piso, sobre bases de piedra, muy parecido como a lo que se ve en la Sierra Nevada, con los pueblos de la Sierra Nevada. Pues para la física, para la física, para de palos. El ámbito de la estructura de la casa, como el ámbito de Alejo, conocen cómo es la estructura de la casa de esa época, qué había, qué no había. Bueno, si hay investigación sobre eso, qué hay. Casualmente tengo por aquí como algo de eso, ¿no? Aquí tenemos sobre los caminos. Estos son como referencias, pues, los mismos caminos que encontraron los españoles después de la indígena, cosas muy grandes, pues parece ser que había cosas en piedra, sino que es decir, las mulas y eso acabaron con estos entregados. Aquí se observa, en la izquierda se observa el rasgo de un camino antiguo y miren los dos planos, ¿cierto? Escalonados. Son pues como indicativos de vivienda. Bueno, permítame, yo miro, aquí está lo de la vivienda. Se me recortaron algo, pero sí, Guillermo. Ahí, es decir, entre las cosas que tenemos identificadas son bases de vivienda. Eso es lo que son estructuras. Y por ejemplo, en los mapas, mira cómo las representaba. Y esta es una fotografía muy antigua y mira que aún se conserva. Parece como los últimos vestigios de lo que fue la vivienda. De Chepa. Este es un mapa de la mina de 1810, de los minerales del Río Chico. Esa zona, pues esa parte alta de los altiplanos del norte, parece que no era muy ocupada por la época de la conquista, pero lo fue, es decir, el trabajo minero, la colonización se hizo por medio de ellos. Si los subían de las partes bajas a trabajar en las minas, a trabajar en la tierra, a hacer las primeras casas. En las partes altas. En las partes altas. Abrir los caminos allá. Los caminos, claro. Abrir los caminos. Hacían los caminos. En esto, es decir, hay como indicios. En la tradición oral también se habla pues, de casas cuadradas, rectangulares, con unos techos de paja muy altos, con un caballete pues, muy especial. Tenía así una fotografía sacada de esas bases de viviendas y hemos encontrado. ¿Cuál es el asunto? Que se ven allí como Esto. eso Es una plataforma por allí. de vivienda, miren que es como revestida de piedra. Esta también es otra. Estas dos. Ahí corre pues también como corrales en piedra. Aquí varias. Bueno, entonces, ¿cuál es como en la medida en que cada vez se bueno, quería mostrar este tipo de rasgos, ¿cierto? En esta foto de la izquierda, la que pueden observar ustedes a la izquierda, no sé si alcanzan a observar el tipo de intervención del paisaje, ¿cierto? Una terraza, otra terraza, eso va dando unas formas, es decir, en algunas partes se perciben esas formas. Esto es una forma bastante interesante, pues, no sé si lo explorar. Y hay cosas que uno ve que la fotografía no puede captar, entonces de ahí como que la necesidad pues también de... Y perdona, pero ¿por qué no pudo haber sido la naturaleza? No, porque hay cosas que son muy, pues decir, el aplanamiento no es que son... La naturaleza tiende antes incluso a dañar, a dañar, o sea, que no sea plano. Y ese, por ejemplo, que no es como de la plana. Que ondulante. Sí, En la derecha. ¿Cuál? Esta. Lo que pasa es que esta aquí correspondería como a un foso de agua. De agua, eso es lo que se estaba... Claro, es decir, el aplanamiento como tal es este. Es acá. Los puntos como de desierto donde habían pues, viviendas estos creemos pues que se trata como de un foso de agua, el camino. Aquí hay algo que parece, es que claro, aquí incluso este mismo puede ser un caso de superposición de capas del paisaje. Hasta qué punto, por ejemplo, estas zanjas son acequias recientes, ¿cierto? Lo que quiero hacer el trabajo arqueológico de registrar todos estos rasgos
datarlos, pues tratar de datarlos mediante la colección de material o pues la comparación pues también con los mismos sitios y poder luego, ¿cómo se dice? Quitar por capas, reconstruir las capas de paisaje, para lo que es decir, eso lo tiene que hacer finalmente un dibujante, es decir, como que hacerlo bueno, el computador, claro. Reconstruirlo. Sí, claro. Sino que sí, no sé, pues hay algo pues, como se haya pensado pues, como en eso. Y Alejandro es muy bueno en eso, entonces le habíamos como hecho esa propuesta, pues, estamos asociados como para avanzar pues, como en esta propuesta pues, de arqueología del paisaje. Aquí hay pues, varias. ¿Esas figuras son de ellas? Sí, Sí, son de ellas. son propiedades del Museo Universitario. Esto es cerámica española que encontramos en un sitio de superficial. Hemos podido encontrar pues, como material superficialmente. Muy poquito, pero sí. Bueno, eso era como lo que tenía para compartirles. Sí, fue pertinente, pues como teníamos como esa preocupación. Sí, ese concepto de paisaje, la antropología del paisaje, me parece ser muy importante. Y ese asunto de capas, descifrar esas capas, sí es complicado, me imagino. Porque en la medida que el paisaje va viendo más cicatrices, más rasgos de las intervenciones, va más complicada la cosa un poco más. No sé si tú conoces el libro de Simon Schama, Landscape, la memoria del paisaje de Alemania, sobre Alemania. Porque yo te iba a preguntar si este tipo de investigación de antropología del paisaje es algo particular de acá o hay personas que... No, eso en Europa, pues en Francia, pues creo que en estos países. Pues conozco pues, sede de Francia, sede de Italia, pues como la necesidad también como de construir estos paisajes medievales, pues como las estructuras que tuvieran pues, castillos, caminos, fortalezas. Era como es una perspectiva que nace pues como que se vale de fotografía aérea, de la fotografía de planos, de documentos históricos, del estudio de la toponimia. Eso es algo muy importante. Hay trabajos de arqueología del paisaje que se basan totalmente en la toponimia. Hay en la toponimia los nombres de los lugares. Sí. El nombre de ríos, de ciudades, de accidentes geográficos. Es muy interesante eso. Hay un texto que leí. ¿Eso tiene que ver con la fotografía? No, es esa parte de los nombres. ¿Nombres nomás? De los nombres. Entonces, a partir de eso, a partir de fotografía de planos, de documentos históricos. Y ya pues de la arqueología tradicional, pues los métodos tradicionales de la arqueología, que son el reconocimiento, el recorrido por los territorios, la organización de pozos de sumidero. ¿Y esta investigación está concretada o es una investigación propia? Esta investigación empezó propia, en este momento tiene para hacer una postulación y eso tiene financiación del Instituto de Cultura, a través de recursos de celular, el municipio de Ituango, y la está ejecutando también la iniciativa que también se sostuvo para llevarla a cabo. Pues ahí va a tener un equipo de trabajo. Porque empezó como una idea, sí, y bien. Qué bueno. Sí, ya lleva desde los 2010. Me monté en este cuento. Entonces, cuéntanos cómo
y el reconocimiento del paisaje como tal, de que somos parte de él, y de esa circunscripción del paisaje, que uno pensaría que el paisaje es simplemente natural por sí, y no, tiene que tener una mirada desde lo cultural, desde lo artístico y el mercado. ¿Qué tanto ese paisaje que tú también has recorrido, mirando lo que estás haciendo ahora, que es como el nuevo ciclo, yo quiero saber cómo integrar el asunto del paisaje que estás viendo, a lo que estás haciendo, a eso que estamos viendo ahora, que sigue siendo parte de, Sí. ¿no? Que sigue siendo parte de la casa, que realmente el nido, que es la casa, que te saliste de la casa, del espacio, casa materna, casa física, casa muro, y te sales al paisaje, porque también es paisaje, ¿cierto? Que ya no es el paisaje urbano, sino que es el otro tipo de paisaje, pero que sigue siendo vinculado con la casa. ¿Cómo abstraer eso que tú estás viendo a lo que vas a hacer o a lo que estás haciendo? Es como ese cuento de las capas que se van superponiendo y empezar a evidenciar desde lo personal. Entonces, es que todo habla del ciclo, nosotros lo hablamos. Sí, exacto, son ciclos propios, muy íntimos, sí, son íntimos y propios. Sí, una de las cosas que me ocurre cuando veo lo que estás preguntando ahí en Cubo X, y pensando no necesariamente en paisaje, pero estaba pensando en la forma de cambiar el espacio que está relacionado con esas intervenciones en el paisaje, que a veces se puede entender un paisaje desde el punto de vista macro, como en estos ejemplos. Hay algunos ejemplos que son más detalles, como los asentamientos, los vallados, sí, y los senderos, pero también, y en ese sentido lo que veo que estás, o lo que mi interpretación es con esos elementos que vienen de una forma natural, ese sonido de ese pájaro, uno puede entender el paisaje desde los detalles así y reconstruir un paisaje desde un detalle. Pues es como lo que yo veo que Alejandro hace pues como con estos paisajes que hemos compartido también. Está bien encontrar el detalle. Lo mira desde ese nivel, pues como los elementos que lo componen y que finalmente se van articulando en esa dimensión macro. Sí. Pero que yo los puntualizo mal, yo los empiezo a hacer como especies de disecciones. Sí. Es muy difícil muchas veces, como vimos en esas fotos, si no hubiéramos tenido la presencia de Carlos Mario aquí para poder resaltar esas intervenciones, esos serían paisajes como los entonces, Sí, o sea, para mí, eso es un observador desprevenido es paisaje, solo es una naturaleza. Pero hay una cosa también, No, por eso te digo, cuando vos, como él dice, cuando vos señalás que hay un trazado en diagonal, que hay un pozo, que hay no sé qué, claro, eso sí tiene otro tipo de connotación. pero en todo caso, la idea base, el principio pues teórico y metodológico del cuento de la arqueología es que el paisaje es natural, el paisaje construido desde donde le mire. Es decir, el hecho de yo enfocar algo, de limitar algo, eso ya es natural, es decir, es artificial. Es decir, lo que sería malo, que se aproximaría más como una idea pues, como idílica de la naturaleza, pues como pura y eso sería que la parte de un monte, por ejemplo, total. Pero ya pues, incluso esa representación, ese cuadro pues implicaría qué es lo que poco de eso, O sea, ya estaría sesgado Sí. por la mirada del hombre, como Vení, y otra cosa es porque esas mesetas
¿De que sean casas? Sí. No. ¿Qué tipo de evidencia? Porque también Incluso- puede ser, no, espera, porque también puede ser cosecha, pues siembra. Porque mira que en Perú casi todas esas recetas, claro, inmediatamente se nota que son artificiales y todas son para siembra. Muy buen punto ese, porque en la meseta no se observan, yo ya recorrí la meseta y no se observan rasgos de como de que hubo una casa ahí. No. Por eso te digo, hasta qué punto puede ser solamente eso. Entonces, ahora que ustedes hablaban del zigzag y del riego de aguas, pues allá precisamente lo que manejan y lo que hacen con las terrazas es que todas las terrazas es un aprovechamiento de espacios, de la cercanía de la casa y sobre todo por ese tipo de aguas. Pues no sé. Es una muy buena pista que me da. Voy a ponerle mucho cuidado a ese zigzag, a ver si hasta qué punto es lo que son caminos ahora, lo que fue reutilizado como camino. De una sistemática de eso se trata, pues. Claro. La meseta, lo que uno observa es que pudo haber sido también, bueno, el lugar de siembra, pues, es probable, pero también se sospecha que es un sitio público, es decir, que no era un sitio, qué sé yo, de religión, de religioso, De religión. o de vigilancia, porque estos lugares altos siempre le indican a los comida para ese tipo de cosas. Pero este no es tan alto. De hecho, las mesetas son de los asentamientos a menor altitud. Porque es como de aprovechar la formación natural, ¿cierto? Y la arquitectura indígena, el Machu Picchu es un ejemplo de eso, ¿cierto? Es decir, ellos juegan es con la forma de la tierra, y para eso la morfología y simplemente adaptan eso. Sí, para ellos hay una arquitectura presente que es la de la tierra y simplemente la condición. En la meseta uno observa ese plano, pero encima como una pirámide, una montañita en la cima donde hay un asentamiento, donde hay una plataforma de vivienda. Es muy grande lo que hay ahí, es decir, en esa cima. Pues, parece decir, pues, tiene muchas similitudes con a lo que son las pirámides, la posición que se cumplía las pirámides en Centroamérica. Si no se pone a mirar, sino que pues tampoco puede sonar a delirio, pues incluso se hace y no podríamos llegar como tampoco a hacer, ¿por qué no? En el sur del país, creo que en el departamento del Cauca hay un pueblo donde hay una pirámide natural que se entierra. Y después se ha conocido mucho como los Luis. Parecido. Y simplemente la montaña con que la triangula no le hace cierto. La adaptamos para que tenga cierta forma la condición. Exacto, pero muy nutrida pues de muchas de la historia, del arte, pretende ser más, no, pues como no ceñirse pues como una sola era del conocimiento. Yo quería saber cómo se articula lo que estábamos mirando del paisaje con los que tú construiste ahí como en Works o X. Esto que hiciste con periódicos, los están tocando. Los nidos. Sí. ¿Esos son qué? Nidos. Nidos. Los nidos. Sí. Casualmente, la primera vez que yo vi esos nidos fue allá. Sí. Ujú. ¿Casualmente qué? La primera vez que yo vi en el espacio natural los nidos fue allá. Entonces también extraer la población y hablar de esas capas. ¿Y allá esos nidos son qué? ¿En árboles o qué? En árboles. Sí. Pero esos son nidos de bulungo. De bulungo. ¿Cómo? Bulungo. Al menos de papo. Sí, pues de papo. Ay, qué referencia. Entonces también una construcción personal, intimista, lo que hablaba Guillermo, que es yo franqueé la casa moderna y me salí, entré en crisis y ahora es como la construcción de mi propia casa, que es lo que estoy viviendo, y la crisis de eso. Pero eso es con el video propio.
yo lo subí a Facebook y me estaban preguntando una pregunta ahí, ¿qué era eso? Y yo quería saber. Que lo hizo. En esta zona no se ve, No. en Medellín, en el Valle de la Rosa. Muy poquito. Yo estuve mucho tiempo en el Oriente, No, yo estuve mucho tiempo en el Oriente, toda la parte del Oriente, no lo vi. No, en la zona cafetera. En la zona cafetera. Porque el Valle de en la la esa forestal que van en el Valle de Aburrá, pues de los llanos orientales. Porque acá es muy rico. Que hay que saber leer, digo yo saber leer, pero hay que tener información, si no lo vamos a perder. De hecho, yo siento que ya la obra de Alejo es totalmente conceptual y que hay que tener unos aprestos, unas herramientas que nos permitan acercarnos a ella para poderla comprender. Ya el enfoque de Alejo no es tanto en materia, porque lo maneja perfectamente, no es tanto el uso de soportes o no. Sí asistimos a que los soportes se mantienen. Ya estas obras son obras ya de finales, ¿cierto? Las más cercanas a tu experiencia. Esta obra es linda, habla de ella. Esta obra es también ubicada temporalmente en esa época del Plan Colombia y se llama sustitución de cultivos, y esto es el plan que gesta el gobierno en unión a Estados Unidos, donde recibe recursos para la erradicación de cultivos ilícitos. Entonces, yo lo muestro es un objeto que es una sobrecama, pero no se presenta como una sobrecama y tiene estampado con las cosas. Yo diría que aquí Alejo nos quiere, a menos a mí, me permite pensar de esta manera. Si bien intención la propuesta del Estado y el acompañamiento de otros países para que nosotros lográramos comprender que sembrar coca, exportar coca, no es aparentemente la manera ideal de vivir como sociedad, porque alrededor de eso se generan problemáticas serias de violencia. Todos sabemos, y en la actualidad nos damos cuenta, que fue simplemente otro sueño más, otra intención más, que a partir de allí se hicieron daños ecológicos importantes, que a partir de allí se hicieron atropellos importantes a comunidades. Entonces, no hemos logrado encontrar como ese lugar donde podamos solucionar de una manera armoniosa los problemas fuertes que tenemos. Para mí la rosa representa eso, la rosa en el anterior representa esa manera poética de ver las cosas, de quererlas abordar y de pretender que con solo la intención, porque había mucha intención sí formalizada, recursos, etcétera, vamos a resolver un problema tan trascendental y profundo para este país y que no es un problema de ahora. Que sembremos coca y no sé, que la exportemos o que la consumamos, no es un problema de ahora, es un problema que nos ha acompañado pues, ya casi, diría yo que un siglo y medio, no sé, algo así, de una manera pues, fuerte del siglo pasado, los años 50 hacia acá. Pero no es algo que está ajeno a nuestra dinámica, a nuestra ancestralidad. De hecho, si uno se cita a leer un poco la relación que tenían los grupos indígenas con la cocaína, con el tabaco, pues se da cuenta que estaba presente en nuestras culturas. Aquí ya esto es una obra donde luego me invitan a hacer una alegoría de tango. Sí, un homenaje a los lugares donde se escucha tango en Medellín. ¿El texto es qué, perdón? El texto son canciones son letras de tango y empiezan con Barrio de Tango porque se realiza esta obra en la Casa Museo del Maestro Pedro Gómez. El tango ha tenido todos los años una importancia en nuestra cultura, ha sido protagonista de nuestra cultura especialmente paisa. De hecho, se dice que la segunda ciudad del tango y no la ciudad del tango. Hemos tenido una relación íntima con el tango. Yo recuerdo que yo desde muy pequeña escuchaba tango, no porque en mi casa escuchaba tango, sino porque en el barrio donde yo me crié, pues existía tiendas, entonces hemos tenido una relación también muy íntima y fuerte con el tango. A mí esta obra, definitivamente, independiente si es tango o no, me parece totalmente poética. Por favor, muéstrala completica. Me parece hermosa, los pequeños elementos que utiliza. Aquí es donde uno puede ver que ya hay un artista que conceptualmente ha madurado mucho, que con 4 o 5 elementos
con una paleta muy reducida, muy austera, logran generar esas atmósferas y además totalmente poéticas. Él me contaba que luego se pararon a bailar tango. Entonces yo me imaginaba eso bellísimo, bailando tango sobre esos textos. O sea, era una comunicación demasiado profunda con la experiencia y el entorno. Entonces me parecía linda. Esto ya hace parte de tu maestría, ¿cierto? Ya, sí, Aquí sí. asistimos a que quemó la casa. ¿Sí? La quemó. Eso significa muchas cosas. La quemó, sabemos que el pueblo se representado le va a generar cambios importantes y nos vamos a dar cuenta que sí. Observemos esta parte y nos vamos a dar cuenta que aquí no hay otro Alejandro. Yo cuando miraba esta obra le decía, tú pareces que en este momento tenías un conflicto importante, existencial, y me decía sí, estaba muy inquieto, muy atravesado, muy afectado y muy impactado por mi propia existencia y por las situaciones del país. Pero ¿qué sería? Pero es que aquí además está fuera de la casa. Ajá. En este momento él está fuera de la casa. Sí, está fuera de su casa, está en Bogotá, está haciendo una maestría. Entonces yo veo mucha coherencia, de verdad que veo mucha coherencia. Uno a veces podría pensar que uno hace una obra artística con una intención de que eso llegue, pero yo realmente leo ese lenguaje que subyace y es donde el ser se pone en el ser, ese ser íntimo, esa alma se pone en el ser. Si tú ves, está fuera de su casa, él quema su casa, los objetos ya dejan de estar. Y él entra en una situación muy particular porque para Alejo, lo que hemos conversado, estar en la maestría en Bogotá fue complicado, ¿no? Complicado por muchas situaciones, ¿no? Empiezan a entrar unos elementos muy particulares. Yo veía, por ejemplo, el sopilote, el gallinazo, que ya empieza a ser protagonista de su obra. Yo le decía, vamos a hablar del gallinazo como gallinazo, pues como una ave rapiña, como una ave que tiene una actitud ecológica fundamental, que ojalá lo viéramos desde ahí, pero en verdad eso es una actitud ecológica, pero regularmente las personas no vemos en el sopilote ni en el gallinazo eso, vemos más bien la destrucción, la putrefacción, el deterioro, el no estar orgánico, el no estar vivo. Empiezan a entrar unos elementos muy particulares. A mí esta obra me parece muy compleja a nivel conceptual. Yo tendría que sentarme pues, un buen rato con Alejo y con su obra a hablar de ella, porque aquí asistimos a otra, no sé si todos podemos estar de acuerdo, asistimos a otra propuesta. Aquí hay un cambio fundamental, y siento que no es un cambio neoclásico, es un cambio de ser fundamental, estoy casi que se pueda decir. Sí, sí. De hecho le decía, estás un poco sombrío, estás muy lluvioso, estás como muy perdido, muy gris en unos atmósferas, y no es porque Bogotá sea o no sea gris, eso también hace parte de la poesía. Yo siento que realmente Alejo andaba en esas circunstancias de vida, y eso es lo que logra representar. Y aquí asistimos a una obra, como, o sea, plásticamente a mí me parece hermosísima. Es equilibrada, es armoniosa, es ese elemento que nos habla de la temporalidad, es ese otro elemento dorado que nos habla de la fuerza. ¿Aceptarse como ser mortal? ¿Cómo? ¿Aceptarse como ser mortal? No, él me contaba, esta obra tiene también un poco político y de denuncia. Esta obra, él se sentó a estudiar todas las masacres, los genocidios que han ocurrido en el país de un tiempo hacia acá, los cuales no han cambiado. Ahora es que estamos viviendo otra manera, estamos asistiendo a otra manera de vivir el país, pero estas situaciones no han cambiado. Entonces me contaba que se sentó a hacer un estudio, un rastreo de todas las grandes masacres que habían existido en la ciudad, en el país. Aquí se pretendía que Alejo hiciera una conmemoración. No, sí, es una celebración. Una celebración. Del bicentenario. Del De la bicentenario. independencia. ¿Cierto? Y yo hablo más, yo le decía a Juan Alberto, que esto con el colombo-americano, una invitación directa al colombo-americano, que más que una celebración, yo hablo es más de una conmemoración. Y más de hablar de próceres, de Manuelitas, de Simón Bolívar y de todo eso, que fue lo que pasó hace ya 200 años atrás. Yo le decía, no, es que lo que estamos viviendo son 200 años hoy y no ha cambiado en realidad nada. Entonces, ¿qué más vigente, qué más actual que las masacres? Y aún sigue. Y aún sigue. O sea, porque cuando él me comenta que se tiene toda la razón, Alejo, desde que yo tengo uso de conciencia, lo poco que yo he logrado leer para reconocer mi historia, nosotros hemos sido, nosotros no es una característica de los colombianos, es una característica latina,
hemos tenido muchos momentos de paz. Todos lo hemos debatido a través de la violencia, la guerra, el destruir al otro, ¿no? Esa ha sido nuestra constante. Yo antes pienso que nos debemos sentir muy orgullosos porque a pesar de esos entornos tan poco favorables, logramos dignificar. En este caso, me parece que esto es, a pesar de esos entornos tan poco favorables, de esas historias tan poco favorables, de esas experiencias tan poco favorables, podemos tener seres que todavía intenten crear de una manera poética y contarnos una realidad del país. En cada reloj, Alejo hace ese estudio juicioso, esa trazabilidad para poder entender cuántas masacres se han presentado en el país. Y en cada reloj coloca, hay dos características. Un nombre, ese nombre que usted ve en el interior del reloj, es el nombre del municipio o del pueblo donde sucedió la masacre o el genocidio. ¿Y la hora? Y una hora. No, y es el mismo uso, el mismo meridiano que tenemos nosotros en Colombia. O sea, Colombia solo tiene un uso horario que es el mismo. Acá estamos nosotros hoy concentrados o en Puerto Valdivia o en Puerto Nariño, Amazonas o en San Andrés. Entonces eso habla de una temporalidad y de una espacialidad común a todos. Y yo le agregaba eso, Común a todos. una temporalidad y espacialidad común a todos, ¿cierto? Pero la hora no tenía nada que ver con la hora de masacre. No, estaba meridiano. Es uniendo. con el uso horario de Colombia. Lo que yo le interpreté colombianos la violencia. de mi manera, pues así, sí, como yo interpreto, no sé si la vida creída, yo le decía, Alejo, tú nos estás hablando que el tiempo no pasa, ¿verdad? Que estamos detenidos en una sola experiencia y que esa experiencia ha sido constante desde que fuimos invadidos, no sé cómo lo quieran llamar las personas, conquistados, reconocidos, que no hemos cambiado de experiencia, que el tiempo es el mismo. O sea, nosotros estamos detenidos en esta manera particular de relacionarnos, que es la violencia. Entonces yo me decía, yo lo leo así, cuando yo me siento y miro tu obra y veo ese fondo dorado que es fuerte, el oro significa mucho para nosotros también, como cultura colombiana, nos viene de nuestros ancestros, el oro, lo que significa el poder, la fuerza, la magnificencia, el acercarse a todo lo que no es temporal, a Dios. Y yo me siento a mirar esta obra y sé que Alejo hizo ese estudio. Primero me estremezco, porque a mí me afecta, o sea, es una realidad que yo vivo, pero si la veo plásticamente, me lleva a tener otro tipo de sensaciones que también creo que son los objetivos de los artistas, ¿sí? Generar afecto. Además también tenía un elemento que ayudaba y contribuía a la hora y era el sonido sincronizado de los relojes, porque está ubicada, se realizó en San Fernando, donde es la librería, es más rural, un espacio de silencio, entonces era ese sonido constante de los segunderos. Entonces sumado a los 60 relojes, la gente que trabajaba allá decía que era desesperante. Llegaba al nivel de agobio. Sí, Ajá. es que yo le decía, esa era tu intención, ¿verdad? Mostrarnos que no debemos ser tan apacibles, que también debemos ser afectados y empezar a tener una actitud frente a esto. Y por eso yo era muy reiterativo con Juan Alberto Gaviria, que le decía, es que es una conmemoración, esto no es ninguna celebración, el país sigue, la violencia sigue. Aunque yo celebro que tú existas, o si no tendríamos esto. Y es como una bomba de tiempo. También, es que permite muchas lecturas. Aquí es donde yo digo, de una manera amorosa hacia Alejo, que ya es un artista muy poético, es un artista que hay que tener muchos argumentos, hay que tener información, experiencias para poder comprender. No hay en su obra, para poder adentrarse en ella y poder entender todo lo que Alejo nos quiere decir. Es un artista para mí, o sea, esto lo digo porque se lo he escuchado por la idea que he leído en alguna parte, porque no he encontrado otra palabra, pero lo dicen adultos, ¿cierto? Entonces yo siento que ya aquí asistimos a un hombre que está muy claro, artística y plásticamente, que nos quiere proponer, que tiene un concepto estético también muy claro, que maneja de una manera muy poética todos los elementos que pretende transformar, que pasa de la representación y la presentación fácilmente, que igual, porque no podemos ver los textos, muchas obras empezaron a acompañarse con textos y son textos bellos. Cuando uno lo lee,
pues al menos yo me conmociono y veo que hay mucha profundidad. Bueno, si hay preguntas, muchas gracias por Ya. la asistencia. Sí, no hay mucho. Ah, ya quedamos ahí. Bueno, entonces está así. Ya. Pero hay más que por el 2005 apenas. Tienes una segunda. No, me sorprendió mucho esta obra. Primero no entiendo cuál fue, o sea, el tango en el medio, eso es una pregunta que viene después, porque digamos, claramente hay un quiebre. O sea, claramente hay un quiebre de lo anterior. La del tango es una invitación que me hace la Casa Museo del Maestro Pedro Daniel Gómez y es muy puntual y específica, donde me dicen, usted va a hacer una obra a partir de los lugares donde se escucha tango en Medellín, o sea, solo en Medellín. Entonces yo hago un recorrido de los sitios donde se escucha tango en Medellín, que algunos ya han desaparecido. Vení. La Payanca ya desapareció. Ahí vivías en Bogotá o estaba. Acá, Ya había vuelto. Ya había regresado. Digamos, el tango simplemente porque yo soy argentino, entonces quiero. Entonces, pero no, lo digo. El tango, la casa prendida a fuego y esta obra. ¿Sí? Y de alguna manera venía del tema del aire y de los pensamientos y de lo conceptual, ¿no? Como vos haces este hilo de... ¿Sabes yo qué? O sea, él logra sus propósitos y sus claridades. Él dice es una invitación, entonces yo acepto la invitación y me contextualizo y genero, formalizo una obra que tenga que ver con esa invitación. No, ¿Sabes yo qué leo? Sí. Porque lo he leído, yo ya dije ahora, lo he leído muchos, son como pasantías que ellos se dan. Como la posibilidad de no de hacer saltos cuánticos ni de modificar la intención de su obra. Aquí asistimos ya a una obra que es totalmente de denuncia, contestataria, política, pero siento que son como esos breves espacios que a veces los artistas se dan Igual. como para recrearse, Sí. con otras formalidades. Igual no se renuncia pues como a la casa. Justamente lo que me terminó de generar sentido es el contexto, es la obra en el contexto. Porque, digamos, no me parece menor que esto sucede en las celebraciones del Bicentenario y viene esta obra. O sea, en ese sentido digo, cómo el contexto, me sorprendió el uso del contexto, me pareció como un uso táctico. O sea, realmente de estar contando una intimidad también propia de todos, ¿sí? Trasciende y va a otro tipo de escenario, de escenario con cosas que también nos trascienden. todos. Y ya no es la casa propia, sino es la casa de todos. De hecho, tú tienes razón, él la quema, mira, la quema, ella se suelta. Yo le decía a Alejo, mira, tú cuando llegas a esta parte de la obra, llegas a lo que podríamos llamar lo simbólico. O sea, ya inauguramos otro estadio del pensamiento, ¿cierto? De lo poético, un poco de lo poético. Entonces, él quema su casa, lo cual es muy literal, pero igual hay que saber leer, ¿cierto? Y empieza a ingresar a otros escenarios, algunos muy lúgubres, con una pesadez importante, otros muy expresivos y muy poéticos como esa propuesta. Me pareció bellísima, pero sí, uno sí siente que ya la monta, él se suelta de esa intimidad, de ese lugar que habitó de una manera tan cómoda y recurrente y comienza a generar otros escenarios, a generar otro tipo de lenguajes, aunque con elementos íntimos. En eso tiene razón, Claro. con todo lo íntimo, porque el tango para nosotros es íntimo. Sí. Para los paisas, pues, es íntimo. Tiene razón. Otra inquietud, otra. Alejo, entonces, ¿cómo es dónde es el punto de partida para la experiencia que vas a realizar en Cuba? Acá. Sí. Acá es partiendo de todas estas vivencias y experiencias anteriores, es pensar en recorridos y construcción de territorios a partir de otras directrices. Por eso se llama abuelo de pájaro. Vamos a ver qué sucede. Están todos bienvenidos, invitados a hacer el seguimiento que aprecio. El vuelo de ese Aquí hay unas almendras que pinten como esperar
pensaba que parecían huevitos de pájaro, pero 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 son de colibrí. Como una pintura comestible. ¿Esto es para comer? Sí. Claro. They're almonds. Yeah. So they're- Dubán, un huevito de pájaro. Catalina tenía una pregunta. Cata tenía una pregunta. Sí, sí. Los de pata son azules, hay Ay, sí, los chinos que se comen de un año. Bueno, señores, les agradezco. La dejo, hace su agradecimiento. Ah, bueno, no, Iba a preguntar, bueno, ya había hecho la pregunta de alguna manera, pero finalmente la representación de la casa, ¿has encontrado que hay una trascendencia frente a concebir la casa? Porque digamos que la propuesta Abuelo de Pájaro y frente al ejercicio que estás haciendo sobre los nidos y su relación implícita y poética del nido, de la poética del espacio, etcétera. ¿Cómo ves estar en Casa Tres Patios frente a la trascendencia de la casa y la relación con un abuelo de pájaro? Sí, esa vuelta, yo también la quiero escuchar. Pues partamos de que hay un punto de quiebre y es que ya no estoy en mi casa. No tengo ese punto de comodidad, de arraigo, que todos mis amigos aquí han pasado por mi casa y saben lo que es eso. Entonces hay una fractura y la idea es aprovechar el espacio, la compañía y mirar qué se genera. Claro. Es eso. Y hacer construcciones. Porque estamos en una casa tradicional. Estamos en casa se llama Casa Tres Patios, entonces cambio de casa. De todas maneras, yo siento que esto no es conciencial. Yo pienso que los seres, cuando estamos muy conectados con nuestra proceso dentro de la concepto, llegamos a llegar a los lugares que somos. Eso no es conciencia, el que esté aquí, comprado, en una